Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pasamos al capítulo 2 para leer a partir del versículo 18. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto lo encontramos justo en el comienzo de la historia del ser humano. Vamos a ir ahora a 1 de Corintios. Estamos en el capítulo 11. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Como decíamos en un principio, cuando comenzábamos esta sección, hace como 2 domingos, el contexto que Pablo nos quiere traer, después de haber tratado otros asuntos, es del culto, de la reunión, de la vida de iglesia y de nuestras actividades. Y es a partir de ahí que toda la argumentación la tenemos que ver, aun cuando tomamos principios que son generales en otras áreas. Generalmente lo centramos, y así es la atención o la intención de Pablo con respecto a la mujer, pero en la aplicación de esos principios vemos que no solamente es con respecto a la mujer, y que el asunto principal no es el problema del velo sí o velo no, de cubrirse de una manera física el cabello, la cabeza de las mujeres, sino que va más allá. La idea central es la predicación, es la oración, son los elementos esenciales de un culto que quizás sea como este, con todos los demás matices o añadidos o complementos que podamos ver. El que Dios habla y que nosotros podamos dirigirnos a hablar a Dios. Y eso lo veíamos, también debe de hacerlo la mujer igual que el varón. Pero aún así, hay unas diferentes reglas que se tienen que considerar, se tienen que tomar. Así que el domingo pasado, en esta segunda parte, veíamos cómo Pablo
va a utilizar 3 argumentos concretos. Ya veíamos el primero, hoy veremos el segundo. En el primer argumento que él decía con respecto a que podamos mostrar como hombres o como mujer nuestra parte y responsabilidad en el culto, él se dirige a la cabeza. Y nos decía que Dios es cabeza de todos, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y todo lo que eso implicaba de la autoridad y de la dirección o el respeto de unidad dentro de lo que es la familia y dentro de lo que es la vida de iglesia. Pero Pablo trae un siguiente argumento que es el que vamos a mirar en esta mañana, que es quizá, podríamos decir que es el argumento del origen. Pues enseguida que vosotros veis este versículo 7 al 12, os podréis dar cuenta que nos lleva rápidamente a Génesis. Así que nosotros, buscando cómo debe de ser nuestra adoración y cómo debe de ser y estar en lugar del varón y de la mujer en una reunión pública como esta, dentro de todo lo que es el orden de los cultos que vemos hasta el capítulo 14, Pablo quiere argumentarlo no solamente con lo que es la cabeza y cómo representamos la autoridad de la cabeza sobre nuestro propio aspecto, sino también el del origen. Y entonces nos lleva a Génesis. Bueno, lo primero que tenéis que daros cuenta es que para Pablo Génesis es literal y Adán y Eva también son literales. En la sociedad en la que estamos viviendo y en un sector llamado evangélico entre nosotros, ya no consideran que este texto y esta parte sea literal, sino que es más bien simbólico, representativo, poético, fábula, etc. Pero Pablo, cuando está escribiendo a los corintios, no solamente aquí, sino que lo hará más adelante en el capítulo 15 o lo hará también en Primera de Timoteo, como otras partes del Nuevo Testamento, incluso nuestro Señor Jesús, consideraban que Génesis, los primeros capítulos 1, 2 y demás, son literales. Es decir, no es mera poesía, aun cuando pueda ser escrito en un estilo particular. Y que Adán y Eva son literales, son personas históricas. Y podremos interpretarlo o aplicarlo de manera distinta, pero nuestro argumento va a tener el peso para los creyentes y tenemos que empezar desde este lugar. Lo que nos está diciendo en Génesis 1 y 2, o el capítulo 5, 6, más adelante, que seguirá haciendo referencia a esto es historia y por tanto es literal. Y podemos y debemos argumentar desde allí. Hoy en día la sociedad ha tendido con una rapidez enorme a negar la existencia de Dios o a inventarse sus propios dioses y por tanto todo lo que son los fundamentos en la sociedad están cambiando. En realidad os podréis dar cuenta de que toda esta presión que estamos recibiendo con el movimiento LGTBI o con respecto a la familia o el comportamiento en la sociedad o la liberalidad en nuestros comportamientos, etcétera, tienen una raíz común. Hemos quitado a Dios, por tanto se piensa que todo es posible. Y sin darnos cuenta, Satanás lo que nos lleva es en lugar de estar Dios en el lugar que le corresponde como creador y hacedor, va poniendo al hombre. Eso fue la intención de Génesis 3 y aun cuando sus días, los de Satanás, están contados, su lucha constante a lo largo de la historia es esta: eliminar a Dios y poner al hombre. Y esto nos trae las injusticias, la violencia y las situaciones terribles que estamos viviendo en nuestra sociedad. El mayor problema no son los desastres naturales, el mayor problema no es la incomprensión que podamos tener, sino que hemos quitado a Dios de nuestras vidas. Y a la hora de tratar nuestra masculinidad y nuestra feminidad,
nuestro lugar en la sociedad como hombres y mujeres, nuestra sexualidad en todos los aspectos y por tanto también aquí en la misma vida de iglesia fallan, tiemblan y llegan a caer porque hemos olvidado que Dios es el origen y que Él está detrás de todo esto. Así que Pablo lo que está haciendo, una realidad que incluso era aceptable en el mundo pagano, como la ciudad de Corinto, va al que es el fundamento del cristianismo, como también en su tiempo del judaísmo. Nos dice, en primer lugar, que nosotros, hombres y mujeres, somos imagen y gloria de Dios. Esto es lo que nos está diciendo nuestro versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿por qué? Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pablo conoce bien lo que está diciendo Génesis 1 y lo que dice Génesis 2 con respecto al hombre y la mujer. Hemos leído en el capítulo 1 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No podemos forzar este texto de decir que la mujer es imagen de no sé qué cosa y solamente el hombre es imagen de Dios. No, nuestro texto, y Pablo los conoce bien y lo va a utilizar en otros lugares, el hombre en general, el ser humano, el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y esto es importante que nosotros empecemos ahí. Lo que tú eres en esta mañana como persona, se lo debes a Dios. Como tú eres en esta mañana como persona, se lo debes a Dios. Es decir, eres persona y eres en estas circunstancias tal como seas, si eres joven o mayor, si eres sano o enfermo, si eres hombre o mujer, eres imagen de Dios porque Dios así lo quiso. Él estableció la norma y la forma. Él creó a todos los animales de todas las especies. La riqueza de especies es tan inmensa que aun cuando han desaparecido muchas especies de animales, aún la variedad muestra la riqueza y la grandeza de Dios. Pero solamente el ser humano, varón y hembra, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de la imagen, tal como lo está diciendo Pablo y nos lo dice Génesis, no es la imagen física, por supuesto. No es la imagen natural. Puesto que Dios es espíritu, nosotros no podríamos tener la imagen de Dios. Y puesto que Dios desde otra naturaleza, porque es creador y no es criatura, su naturaleza desborda nuestro conocimiento y nuestra capacidad, nuestra naturaleza es distinta. Entonces, cuando en Génesis, y aquí Pablo nos dice que tú y yo, todos nosotros, somos imagen de Dios, no se refiere a nuestro cuerpo, a nuestro aspecto con brazos, ojos, etcétera, ni a nuestra materia, de qué estamos formados, porque al final nosotros somos, como lo dice también Génesis, somos barro, y barro rojo, nos dice literalmente. Lo que está hablando de nuestra imagen tiene que ver más con lo espiritual y quizá también con lo moral. No son de las cosas que se puedan palpar con nuestros ojos, sino que va más allá en profundidad. Nosotros somos espirituales, es decir, tenemos un concepto de eternidad, por ejemplo, tenemos un anhelo con respecto a las cosas y cómo debieran de ser las cosas, porque somos imagen de Dios. Cuando nosotros imaginamos los pajarillos, ellos funcionan y actúan por instintos. Claro que el pájaro también es paternal o maternal. Y cuando podemos ver los animales domésticos que actúan por instintos, es decir, están acostumbrados y giran para la supervivencia. Pero cuando nosotros actuamos como seres humanos, no actuamos meramente por instinto, sino que nos hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿eso está bien? ¿Es adecuado? ¿Me conviene? Puedo tomar decisiones morales, así como puedo tomar decisiones espirituales. No tenemos, como los animales, ese instinto sexual cuando se nos produce un olor, sino que podemos
gobernar nuestra mente y nuestro corazón para buscar la persona con la que queremos relacionarnos, con aquellas familias que queremos formar. Ese instinto moral o de carácter es porque somos imagen de Dios. Cuando nos encontramos ante un acto donde nuestra conciencia nos dice cómo debemos de actuar, esa conciencia que está ahí es una imagen de Dios que nos hace pensar qué es lo bueno y qué es lo malo. Podemos tomar decisión de ir en contra, que la mayoría de las veces así lo hacemos, de ir en contra de la voluntad de Dios, de lo carácter moral, y pecamos, pero que otras veces, porque el Espíritu nos sujeta como seres humanos, no pecamos porque algo me dice que no debo de hacerlo. Esa formación moral y espiritual que está en nosotros para todas las decisiones de nuestra vida es la imagen de Dios. Pero no solamente Pablo se limita a hablarnos de esta imagen que tú y yo deberíamos de tener y profundizar en ellas. Dejarme que haga un pequeño paréntesis. Como personas, como seres humanos que somos cada uno de nosotros y doblemente como creyentes, tenemos que buscar esa imagen de Dios en nuestra vida y en nuestros actos. No os dejéis llevar por lo que sentís, por lo que os gusta, por las pasiones, sino tomad las decisiones adecuadas, morales y espirituales, para el bien de vuestra alma y no para la satisfacción de vuestra carne o de vuestra mente meramente. Pero Pablo además añade que nosotros somos no solamente imagen, sino que somos gloria. Es decir, no es que nosotros somos la gloria de Dios, la hermosura de Dios sobrepasa nuestra pequeñez y nuestra insignificancia como criatura, sino que el ser lo que somos da gloria a Dios. Y como criaturas estamos aquí, somos seres humanos para darle gloria a Dios. Aun cuando nosotros fuéramos inactivos y estuviéramos limitados en un montón de situaciones o circunstancias físicas, mentales o emocionales, estaríamos dándole gloria a Dios. Por la mera existencia, el poder haber hecho Dios seres humanos tan complejos y perfectos o adecuados como somos nosotros, eso glorifica al Creador que nos ha hecho. Pero además nosotros actuamos y nos movemos y somos para la gloria de Dios. Es decir, que lo que estamos buscando aquí no es la satisfacción propia, no es la estabilidad política de la sociedad, no es alcanzar el bienestar del ser humano en primer lugar, sino que tú estás aquí como ser humano por causa de la gloria de Dios y para la gloria de Dios, y por tanto todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. No sé si esto te lo planteas de manera adecuada en los momentos más íntimos o los momentos más aislados o solos que puedas tener en tu vida. En las aflicciones que puedas alcanzar o en las circunstancias más débiles en las que te puedas encontrar. Todo momento, toda circunstancia, todo, absolutamente todo, está ahí en tu vida para que le des gloria a Dios. Y si no lo haces como ser humano, como se ha escrito en las confesiones de fe y en tantos libros acerca de este tema, si tú no haces esto para la gloria de Dios, no te sorprenda que no alcances la felicidad o que distorsiones el camino y te encuentres perdido. Nuestra sociedad está perdida. Y aun cuando está buscando no sé qué cosas de igualdad de género fuera de los mismos principios de la naturaleza, y cuando intenta comprender o mete temas acerca de la dignidad de la vida con eutanasia y aborto, etc., y quieran decir que están perdidos. No están alcanzando. ¿Por qué? Porque han perdido el objetivo principal por el cual fueron creados, a diferencia de un perro o de un cerdo. Fueron creados seres humanos a la imagen y para la gloria de Dios. Y no nos limitamos simplemente a vivir como si fuéramos una planta, un cardo o un rosal, sino que nosotros estamos aquí para que todo lo que podamos buscar, dar objetivo y sentido a nuestra vida es darle a Él toda la gloria. Así que yo os animo en este principio en el cual Pablo está entrando y que lo está utilizando, como en otras partes de las Escrituras, es: ¿le das tú la gloria a Dios? Claro que haces las cosas que puedes hacer y eso magnifica el material con el cual Dios ha trabajado. Dios ha cogido un poco de barro, le ha soplado de su espíritu y de pronto nosotros pensamos y gustamos. Ahora podemos elegir la música, podemos agradarnos con los colores,
Nos podemos asombrar con la naturaleza, con el reflejo del sol a nuestro alrededor. Tenemos metas para llegar a lo más máximo de las estrellas. Esto es porque Dios ha creado en nosotros algo extraordinario. Pero lo hacemos también cuando estamos en casa, criamos a nuestros hijos, respetamos a nuestros padres o actuamos en cualquier otro momento. Todo, absolutamente todo, como decía en el capítulo anterior, versículo 31, todo lo que hagamos, sea que comamos, que bebamos, que nos vistamos, que durmamos, que despertemos, que trabajemos, que descansemos, todo sea para la gloria de Dios. Este es el principio que Pablo ha establecido en ese capítulo anterior. Pero aquí, este principio de ser imagen y de ser gloria, está aplicado, debemos de aplicarlo en el contexto de la Iglesia. Entonces, igual como veíamos con respecto al principio de la cabeza aplicado al contexto de iglesia, de vida comunitaria, ahora nosotros cogemos este principio de la creación y por qué fuimos creados de esta manera para aplicarlo en lo que es en nuestra vida de iglesia y nuestros cultos. Lo que Pablo nos va a decir y nos quiere decir con estos versículos es que nosotros tenemos que reflejar su imagen cuando le adoramos, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando oramos, y que tenemos que hacerlo para su gloria. Todo en su contexto de nuestro culto tiene que ser para la gloria de Dios. ¿No pensáis muchas veces que corremos el riesgo, por ejemplo, que oramos para ser oídos? Que estamos buscando nuestra centralidad para que nuestra oración sea cristocéntrica, es decir, la oración sea agradable a los ojos de los hombres, pero no realmente a los ojos de Dios. ¿O no pensamos simplemente que nuestra oración es un mero ritual de entretenimiento, de circunstancias emocionales para nosotros? Como una especie de terapia. ¿No pensáis que muchas veces, por ejemplo, la oración es un monólogo? Y que realmente no esperamos que haya una respuesta, o que quizá la respuesta de Dios no nos agrade. ¿Cómo leemos las Escrituras? ¿Cómo exponemos las Escrituras? ¿Cómo proclamamos las Escrituras? ¿Es nuestro evangelismo y nuestro testimonio antropocéntrico, es decir, el centro es el hombre, o es cristocéntrico, es decir, la gloria para Cristo, el centro del mensaje es Cristo? Cuando nosotros hacemos estos elementos en la calle o lo hacemos aquí en la iglesia, estamos reflejando que somos imagen y que somos la gloria o para la gloria del Señor. Añade el apóstol Pablo que la mujer es gloria del varón. Fijaros que no dice que la mujer sea imagen del varón, es gloria del varón. Imagen y gloria es la mujer igual que el hombre. Pero en la posición de relación que hemos hablado ya en otras ocasiones de hombre y la mujer, en nuestro contexto, sin quitarle el principio básico que se aplica en todas las áreas y circunstancias de la vida, ahora nos dice que la mujer a la misma vez también es gloria del varón. En otras palabras, lo mismo que nosotros como varones y seres humanos somos para la gloria de Dios, la mujer tiene que considerar su posición y su lugar también para la gloria del varón, para la honra del varón, o considerando al varón que está a su lado. Nos lo ha dicho Génesis. Cuando hemos leído en Génesis, se nos dice que la mujer fue creada para ayuda idónea del varón. Fijaros que es extraordinario como lo describe Génesis. Dios trajo a todos los animales y le dice, te voy a dar una tarea. Quiero que definas, porque el nombre era para definir, y que des lugar al sentido a todos los animales, a todos ellos. La inmensidad de especies de animales de todas clases, pero no se encontró algo que fuera de compañía y de ayuda adecuada a aquel varón. Y lo que le estaba mostrando en esos instantes de lo que era la creación es que el hombre no estaría satisfecho ni cómodo si no tuviera una mujer a su lado. Y le crea la ayuda idónea, el capítulo 2, versículo 18 o 20. El complemento ideal para el varón. Lo que le falta para poder cumplir la tarea de ser y hacer ante Dios.
Dios nos ha dicho, os creo para que me honréis, para que me alabéis, pero el hombre no lo puede hacer solo. Y por tanto es necesario que haya un varón y una varona, como dice, un hombre y una mujer, un Adán y una Eva. Y entonces ha creado a la mujer. Lo que le falta al hombre lo va a añadir la mujer. Por tanto, la mujer tiene que buscar, fijaros bien, y lo debemos de tomar con cuidado, la mujer tiene que buscar que el hombre con ella cumplan la tarea para lo cual fueron creados. Nuestra sociedad no va a funcionar con hombres solos y no va a funcionar con mujeres solas y no va a funcionar con una mezcla confusa de sexos. No va a funcionar si empezamos a ver que uno es hombre pero a la misma vez es mujer, o que era hombre pero ha cambiado a mujer, o que es hombre que le gustan los hombres. Nuestra sociedad no funciona, no va a encontrar sentido si no vemos nuestro lugar como nos dice la creación. El hombre, como varón, tiene una responsabilidad, como todas las criaturas, para darle gloria a Dios y a la misma vez ser su imagen. Y la mujer tiene que ayudar en este objetivo general y amplio. Y eso lo tiene que reflejar incluso en momentos como este, en donde estamos reunidos para adorar a Dios. Aun cuando nosotros podíamos pensar que esto nos crea algún problema o un dilema, Pablo tiene que argumentar lo que está diciendo. Por eso añade, versículo 11, que recordemos, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Cuando ha dicho que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza, y empezamos otra vez ya a especular acerca del velo y lo que sea, y la posición de la mujer, humillación, en fin, todas esas cosas que vienen a nuestra mente rápidamente por la cultura en la que estamos viviendo, Pablo da un paso más y dice, no, recordemos que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El ser humano, tú y yo, casados o solteros o viudos o separados, el ser humano ha sido creado para ser social, no para vivir aisladamente. No somos como ese pájaro que apenas se relaciona y que enseguida se revela con todo lo que es suyo. Nosotros necesitamos, los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres necesitan a los varones. No somos independientes. Y por naturaleza, por creación, por la voluntad de Dios, necesitamos los diferentes sexos. Solo dos, hombre y mujer. No somos individualistas, tenemos que buscar la vida social. Para eso ha establecido el núcleo, en el mismo texto que hemos leído, nos va a hablar, en Génesis, nos va a hablar que dejará el hombre a su padre y a su madre, se irá a su mujer y será una sola carne. Y está estableciendo las reglas básicas para el matrimonio. Pero eso no es únicamente así dentro del matrimonio, sino dentro de todo lo que es el sistema de la sociedad y en particular aquí en la Iglesia. Tanto en la Iglesia como en el matrimonio, como en todas las partes del mundo, tenemos que manifestar que hemos sido creados por necesidad los unos para con los otros. Pablo los argumenta de esta manera. Mujeres, a la hora de ver cuál es vuestro lugar, recordar que vosotros fuisteis creadas por causa del varón. Así que, mujeres, vosotros tenéis que pensar, en un momento Dios ha hecho al varón, pero cuando el varón no puede abarcar, o no puede entender, o no puede comprender, o no puede tener todo lo que era necesario, fue creada la mujer para ayudarle en la tarea de glorificar y ensalzar a Dios. Pero entonces va a los varones y le dice, sí, esto es así, pero cuidado, porque vosotros nacéis de la mujer. Si no hubiera mujeres, ¿dónde estaríais vosotros? Por tanto, de lo mismo que hay de gratitud y dependencia de la mujer creada por causa del varón, los varones tenemos que recordar que nosotros venimos de las mujeres. Por tanto, lo que es el pasado y lo que es el presente es para nosotros. ¿Lo establecemos eso en nuestra vida en general? Pablo lo va a tratar en algunas de sus cartas más adelante. Si leéis, por ejemplo, en Efesios, o el apóstol Pedro también lo va a señalar. Pero podéis comprender que cada uno de nosotros, como creyentes en particular, el ser humano, pero nosotros como creyentes en particular, tenemos un propósito único, pero con diferentes
formas o características? Se nos ha dicho que el hombre y la mujer, por causa de la criatura y por causa de la naturaleza, somos diferentes. Dios nos ha hecho totalmente diferentes y damos gracias a esto. Pero nuestras diferencias, nuestras distinciones, no solamente por lo que es el color de nuestra piel o la cultura que hemos tenido o la estatura de nuestro cuerpo o los conocimientos de nuestra mente o por el sexo que podamos tener de hombre o mujer, nuestras características que son tan amplias, son tan extensas, no hay un hombre o una mujer que sea igual a otro, todos tenemos un mismo propósito, ser imagen y ser la gloria de Dios. Y el hombre, tú, sea cual seas o quien seas, necesitas a la mujer y la mujer necesita al varón. Y lo necesita dentro de nuestro mismo contexto de iglesia. ¿Cómo se refleja ese propósito que tiene Dios para el ser humano dentro de lo que es un culto? En todas diferentes áreas de la vida, pero Pablo lo está aplicando este principio a nuestros cultos, a nuestras reuniones, a nuestra vida de iglesia. Entonces Pablo habla aquí de cubrirse la cabeza. En el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, va a ser que se cubra. ¿No? En el contexto de todo lo que tiene que ver, ya lo decíamos, que hay dos ideas de cabeza. La cabeza física, que había que cubrirse o no cubrirse si era el varón, y la cabeza que representaba, ya sea Dios para Cristo, Cristo para el varón o el varón para la mujer. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Por tanto, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La palabra señal no viene en el texto original, se ha incluido para dar una comprensión quizá por los mismos intérpretes o traductores de las Escrituras, pero la idea de señal, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal, esa señal no está, debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay diferentes interpretaciones. Alguien dice que hay como 5 diferentes interpretaciones de este versículo, o de lo que pueda implicar, o cómo lo podemos aplicar, etc. Pero quiero que veamos varias cosas. Lo primero que está diciendo, o lo que está aquí, es el contexto de iglesia. Es decir, no está hablando de cómo debe de responsabilizarse en un negocio, o en un trabajo, en una actividad física, en un deporte, en un hobby, dentro de lo que es la sociedad. Ya hemos dicho, y hay que aclararlo para que no cree ninguna duda, el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y por tanto tienen que recibir la misma honra, el mismo respeto, el mismo pago por su trabajo, etcétera, etcétera. No hay diferencia en este aspecto y el cristianismo como el judaísmo fueron el principio, fueron la base o el empuje para los derechos de la mujer en todo esto. Por tanto, no está hablando aquí que la mujer sea inferior o menos inteligente o menos capaz para ninguna de las cosas, simplemente que somos distintos. Somos diferentes a la hora de hacer el trabajo que se nos ha mandado hacer. Pero lo que nos está diciendo es que cuando el hombre y la mujer se reúnen para adorar al Señor, lo que tiene que hacer la mujer no solamente es buscar la honra o la gloria de Dios, sino también la gloria y la honra de su marido o del hombre en particular. La responsabilidad, el respeto, la honra que se debe de hacer, considerando a su esposo como algo particular o especial de compromiso y de relación. Y fijaros bien, esto lo hace en su manera de vestir y en su manera de comportarse. No es simplemente que uno simule o haga porque se cubre la cabeza con un velo. Lo que hemos dicho ya anteriormente es que lo que está hablando es de la cultura y cómo se expresaba la cultura en aquel tiempo, en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto. Pero ¿cómo lo expresamos nosotros? Bueno,
no está diciendo aquí en ningún lugar, o no lo entendemos así, que la mujer esté obligada, especialmente las mujeres, a cubrirse la cabeza con un velo o con una cobertura, sea cual sea, con una señal específica física. Lo que está diciendo es, mujer, sé mujer. Y si estás casada, honra a tu marido. Considéralo, tenlo en cuenta. Que haya una armonía, no una tirantez, no una lucha de conflictos dentro del hogar. Hay una dimensión espiritual en todo lo que es nuestra relación. Y Pablo lo va a expresar aquí por medio de los ángeles. Le dice, mirad, que haya señal de autoridad, es decir, respeto al hombre y especialmente al marido, por causa de los ángeles. Y podríamos dedicar bastante tiempo a entender por qué los ángeles, cómo los ángeles, qué quiere decir Pablo con los ángeles. Ya decíamos la semana pasada o hace 2 semanas, que ángeles es un término que Pablo utiliza para los seres espirituales. Pero yo te voy a decir algo que es importante y que nos introduce esta idea de estar delante de los ángeles. Nuestro culto no es un lugar de entretenimiento. Nuestro culto tiene un sentido espiritual y por tanto no estamos solos. Claro, podemos sentirnos aquí como si nos hubiéramos reunido para ver una película en la sala de cine o para participar en el concurso de no sé qué cosa o para ser espectadores de un concurso musical. No sé, lo que podáis imaginar. No, nosotros estamos aquí, estás tú aquí, en este lugar, como algo muy especial. No lo hacen los muros, ni el color de nuestras paredes, ni los adornos o versículos que pudiéramos colgar, ni siquiera lo hace las características de nuestra naturaleza, de hombres y mujeres de diferentes culturas. No, lo que nosotros estamos aquí es expresar lo que hay en nuestro corazón de imagen y gloria para Dios en un contexto que es espiritual, en el cual incluso los ángeles están presentes. Hay algo extraordinario que nos revela las Escrituras. Cuando nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y teniendo toda la gloria y majestad, se ha decidido en la Trinidad y en la inmensidad de la eternidad que Él se haga hombre, no ángel, que se haga hombre para que en medio de nosotros, igual que nosotros, 100% ser humano como nosotros, muriera por nosotros, puesto que Él estaba sin pecado para librarnos de la culpa de nuestro pecado. Esto es extraordinario, pero pensar bien, la grandeza de este mensaje, esto no lo van a poder disfrutar los ángeles. Lo podrán mirar desde fuera. Sabemos que hubo ángeles que se rebelaron y que fueron al instante condenados por toda la eternidad, aun cuando ahora puedan estar luchando contra la voluntad de Dios. Pero el hecho de querer salvar a hombres como tú, mujeres como tú y como yo, a la hora de hacer este inmenso sacrificio o muestra de amor, lo hizo por los seres humanos. Y nosotros nos reunimos aquí buscando la gloria y majestad, alabar su nombre por la salvación. Y lo hacemos con toda nuestra energía, o así debiera de ser, y toda nuestra pasión. Y entonces los ángeles nos miran, observan y envidian. Porque no pueden tener esto. Porque no pueden participar en esto. Simplemente son los mensajeros de Dios, de la voluntad de Dios. Pero nosotros hemos entendido que hemos sido sacados de las puertas del infierno para ser colocados con toda seguridad en las puertas del cielo. Y los ángeles vienen y observan. Cuando nosotros decimos gloria sea al Señor, no es únicamente porque hemos sido creados para hacerlo como lo hacen los pájaros, lo hacen las plantas o lo hacen los ángeles. Nosotros podemos darle gloria a Dios porque estábamos muertos y hemos resucitado. Estábamos perdidos y hemos sido encontrados. Estábamos ciegos y ahora podemos ver. Y los ángeles ven y dicen, ¿qué será esto? ¿Cómo será esto? Ni siquiera se les es permitido poder anunciar el Evangelio porque ellos no lo han experimentado. Si esta posición es tan extraordinaria, cuando nos reunimos aquí, tendremos que tener cuidado. Y por tanto tener en cuenta cómo ejercemos nuestra posición como seres humanos, como creyentes, como hombres y mujeres. Y por tanto debe haber una señal, una manifestación, una muestra por nuestra vestidura, nuestro comportamiento, nuestro andar en todas las circunstancias.
dejadme que haga también un instante de paréntesis. La mujer tiene que tener señal de que está ante los ángeles y está ante los varones. O tiene que tener autoridad, más que señal, tiene que tener autoridad delante de ella. Pero pensad por un momento, varones, a nosotros no se nos ha dicho que nos sometamos a la voluntad de la mujer, pero nos ha dicho algo mucho más importante, que amemos a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y yo quiero preguntaros a vosotros los hombres, los que estáis casados y los que aún no estáis casados, ¿reflejáis vuestra posición como varones? Es decir, de amar a vuestras esposas de la manera adecuada en vuestras reuniones. De la misma manera que exigimos a las mujeres que tengan autoridad sobre sus cabezas, de que tienen una relación y que honran a sus maridos, ¿lo reflejas tú como casado con respecto a tu esposa, con respecto a las mujeres? ¿Tratas a las mujeres jóvenes, a las vírgenes, como si fueran tus hermanas? ¿Las honras? ¿Tratas a la mujer como un vaso más frágil para cuidarlo, para santificarlo? Creo que en nuestros cultos no solamente tenemos que buscar la gloria de Dios en esta manera para las mujeres, sino que no olvidemos que los hombres también tenemos una responsabilidad. Y termino, en quinto lugar. El versículo 12 nos hace el clímax definitivo, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, es porque Dios así lo ha querido. Puedas caminar, puedas tener, puedas perder, puedas ganar, todo es para la gloria de Dios. Es de la voluntad de Dios y es de la mano de Dios. Es lo que Dios quiere porque es lo que Dios puede hacer. Él es el soberano sobre todas las cosas. De lo que nosotros podemos ver, lo que no podemos ver, de lo físico y de lo espiritual. Por tanto, cuando estamos en este lugar, como iglesia, y cuando estemos en cualquier otra situación, en la sociedad en la que estamos viviendo, de Él, por Él y para Él sea toda la gloria. Que este sea nuestra motivación constante en nuestras vidas. Amén.